de Voz de Washington Media para compartir con la diáspora un tema que no sé cuántos acá estarán preocupados, ¿verdad?, de conocer, pero que yo creo que de alguna manera incide pues en la vida de los salvadoreños viviendo en el exterior, sobre todo aquellos que trabajaron en algún momento en El Salvador y tienen acumulado una parte de pensiones, ¿verdad?, o de sus familiares, etcétera. Yo creo que al final vamos a pedirle ahí que nos haga una conexión al respecto. Muy agradecido porque sin conocernos, sin haber interactuado nunca, respondió a mi mensaje y de una manera pues pronta y amable, ¿verdad? Y aquí estamos. Comencemos un poco conociendo quién es Patricio Pineda y por qué es que habla tanto de este tema de pensiones. Bueno, yo nací en el departamento de Chalatenango, en el municipio del Paraíso. Hace varias décadas atrás, y luego pues por razones de la guerra y todo tuvimos que venirnos para la capital salvadoreña, San Salvador, y aquí me crié, ¿verdad? Y sí, luego logré con esfuerzo, ¿verdad? Porque en el promedio de cada 100 salvadoreños que estudian, creo que un poco más de 90 de ellos nacen, crecen, se desarrollan, se capacitan y se forman con mucho sacrificio. Logré entrar a la Universidad de El Salvador ahí por el año 2002 y logré titularme de licenciatura en Relaciones Internacionales, y justamente el año 2009 comencé a trabajar en el Instituto Nacional de Pensiones de los Públicos, el extinto INPEP, ahora se llama ISP. Estando allí en el INPEP, mi experiencia me llevó desde la atención a los usuarios, ¿verdad?, pasando por diferentes áreas administrativas, hasta que logré llegar a la parte medular, que es como lo que el destino tenía trazado para mí, como lo es la parte ya de pensiones. Ahí comencé a aprender todo lo que es el sistema. Luego ahí por el año 2011, logré ser directivo o ser elegido directivo sindical del PEP. Y uno de los temas que siempre comencé yo a estudiar de lleno fue precisamente todo lo relacionado al mundo de la seguridad social, la protección social y el tema específico de pensiones. Tal es así que, estando en el sindicato, logramos tener varios procesos de formación en la materia. Y bueno, en su momento logré acceder a estudios de especialización justamente en San José, Costa Rica, en las oficinas de OIT para Centroamérica, en materia de sistemas de pensiones, administración de sistemas de pensiones, fondos de pensión y la parte de ciencias actuariales. No soy actuario porque el título no dice eso, sino que tengo formación y estudios en esa materia, y también he tenido el privilegio de trabajar de la mano con los más grandes pensadores del tema. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor José Rodolfo Castillo, que a mi juicio y por mi experiencia, hoy por hoy es, digamos, el actuario más condecorado de toda América Latina, ¿verdad? Él es alumno de Jorge Melinsky, que tiene la firma Melinsky Asociados en Argentina, uno de los actuarios más grandes a nivel mundial, ¿verdad? He tenido la oportunidad de trabajar con Atilio Borón, ¿verdad?, uno de los pensadores de la Claxo, ¿verdad?, con el doctor Héctor Antonio Dada Iresi. También hemos estado con Mauricio Chavarría, otro actuario muy destacado salvadoreño, Francisco Sorto,
¿verdad? Otro pensador muy bueno del tema de pensiones. Y ya empezamos a producir literatura relacionada al tema con el doctor Salvador Arias, ahí por el año 2012-2014. Bueno. Así hemos venido desde hace 10 años estudiando el sistema previsional salvadoreño. Yo soy el culpable de 5 propuestas que están metidas ahí en la asamblea, todas de distinta índole, siempre buscando modificar el modelo, porque aquí lo que no hemos entendido los salvadoreños es que para que esta cosa mejore tenemos que apuntar a 2 cosas: una visión cortoplacista pero efectiva, que te permita trabajar a largo plazo sin tener que estarte preocupando. ¿Cómo se trabaja eso, licenciado? No. A corto plazo tenés que modificar el modelo de administración del sistema previsional salvadoreño. Si no haces eso, es mentira que puedes dar el siguiente paso, el cual consiste en cambiar el sistema previsional salvadoreño, una cosa ya más profunda, más estructural, más holística. Entonces así es como hemos ido nosotros produciendo diferentes alternativas para modificar el modelo, que aquí está la contraparte histórica, que es el cáncer de este país, y son los políticos. ¿Ya? Hay que ser honestos, en el tema previsional nuestros políticos son ignorantes, ¿verdad? Y cuando yo les digo ignorante, no lo estoy ofendiendo, le estoy diciendo lo que es. Porque, por ejemplo, yo soy ignorante en otras áreas del conocimiento, porque no todo, o sea, nosotros no lo sabemos todo, pues, ¿ya? Ignoramos algunas cosas. Ahora, que nos quedemos en esa ignorancia es otra cosa, ¿verdad? Por lo menos lo que nosotros tengamos interés de conocer, hay que irlo a estudiar para aprender. Eso hace la diferencia. Bueno, pero nuestros políticos no han querido aprender y por lo tanto tenemos lo que tenemos hoy como ley de pensión. Bueno, gracias por darnos ese background, ¿verdad?, sobre Patricio Pineda, un poco para que sepamos quién es y por qué es que maneja tanto las categorías que tienen que ver con el tema de pensiones y da posturas pues bastante informadas. Lo hemos estado siguiendo por un buen rato, ¿verdad? El Salvador, en diciembre, si no me equivoco, hubo una reforma, ¿verdad? La última. Sí. Y que fue, según las noticias, se discutió en menos de un mes y se aprobó en menos de un día. Bastante a la carrera. Yo dudaría que los diputados hayan podido leer el texto, porque a mí me llevó mediodía de hoy para revisarlo y un poco a la pasarraya, ya no se diga si me tocara aprobarlo, ¿verdad? Y eso contenía reformas a 3 leyes, o 3 leyes. Tenía ese paquete de reforma: la ley integral, la ley del ISP y la ley de omisión COP, que le voy a preguntar en su momento de cada una de ellas. Pero la pregunta principal acá, y tiene que ver con el tema de esta plática, es: ¿era necesaria la reforma de pensiones aprobada por la bancada oficialista al servicio del presidente Bukele en este momento? Bueno, para responder eso, necesito que paren las antenitas los que están escuchando. ¿Era necesaria una reforma? Sí. Una reforma era necesaria. Lo que no era necesario es la reforma que esta gente aprobó. Así de fácil. Tal es así. Y bueno, usted lo acaba de decir, estimado. Usted dice que le ha llevado mucho tiempo leerla y comprender la ley. Para que me entiendan los que me están escuchando, no sé si usted alguna vez, estimado, vio a Mario Moreno. Sí, sí, lo vi. Muy bueno. Mario Moreno tenía una peculiar forma de explicar las cosas, ¿verdad? Y hacía un viaje bastante grande
para llegar a un punto en el cual usted no le entendía lo que le estaba diciendo. Eso se llama cantinflear. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué cito a Mario Moreno? El texto de la nueva ley de pensiones que estos muchachos al servicio de Casa Presidencial aprobaron, si Mario Moreno Cantinflas lo leyera, nos dijera, órale mis chatos, hoy sí me ganaron, ¿verdad? Es exageradamente ambiguo, y ya voy a dar algunas pistas para que vean que no me estoy inventando las cosas. Y dicho sea de paso, quiero aclarar algo para los que están oyendo y tu servidor es santo de su devoción. Todo lo que yo voy a decir este día no ha sido publicado por la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna ni por este servidor. Ha sido publicado por tus políticos a quienes tú defiendes, si es que estás aquí, ¿verdad? O por los políticos que aprobaron esta cosa, es decir, es información oficial. Dicho esto, quiero dejar clara por qué la cantinfleada de esta ley. Primero, el 95% del texto de la ley que ellos llaman integral de pensiones es un copy-paste de la ley derogada llamada Ley SAP, y voy a poner un ejemplo. Para que entiendan a lo que me refiero, vayan anotando y después hacen las comparaciones. El decreto 927, o mejor dicho, el decreto 787 del 29 de septiembre de 2017 versus el decreto 614. Y vean ustedes el artículo 16. Comparen ambos decretos. Es exactamente el mismo. Solo hicieron copy-paste. ¿Cómo la ven? Lean el artículo 131 del decreto 787 y compárenlo con el artículo 97, el último inciso referente a la fórmula de cálculo. Es un copy-paste. Es un copy-paste en general. ¿Qué es lo diferente de esta reforma con relación a lo que ya existía? Puntualmente 3 cositas. Primero, artículo 11, dejar fuera al resto de las pensiones para el aumento del 30%. Solo incluyeron pensiones de vejez. De ahí quedan fuera pensiones de invalidez, total, parcial, sobrevivencia. Y la gente del ITSA. Artículo 11. Las de invalidez quedan con el seguro. Quedan con el seguro, quedaron fuera. Artículo 11. ¿Verdad? Es lo primero que es diferente. Segundo, artículo 98, inciso 1, que habla del aumento del 30%, pero a las pensiones de vejez calculadas a partir de vigencia de esta ley. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, a las pensiones del grupo de los famosos obligados al sistema. Ya vamos a explicar qué es obligado y qué es un optar. ¿Ok? Segunda cosa distinta. Y tercera, el artículo 116, ¿verdad? Referente a la cuenta de garantía solidaria. La diferencia está en que esta vez el Estado no aporta ni 5 a la cuenta de garantía solidaria, y en la ley derogada sí aportaba el 3% del presupuesto general. Hasta ahí es lo distinto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uh-huh. Básicamente el Estado asume menos responsabilidades con esta ley y hay una el Estado no asume absolutamente ninguna responsabilidad. A mí que no me vengan a decir, por Dios, que en caso de una crisis, de un colapso del sistema, el último garante va a ser el Estado. No, si ya se han mamado el dinero de la gente, hombre, para que eso llegue. Y lo están haciendo. Así de sencillo. ¿Por qué crees tú? Uh-huh. Sí, los políticos. ¿Por qué cree la gente que hasta este día ni uno de ellos ha sido capaz de refutar a la Mesa por una pensión digna? Porque los hemos desnudado. Es así de sencillo. ¿Ya?
Entonces, esas son las tres cosas distintas. El resto es igual. Primero, y bueno, podemos agregar una cuarta cosa distinta. ¿Y saben cuál es? Artículo 16, inciso B letra B en adelante. Hoy las AFP son más millonarias. Cobran más. Cobran más comisión, así es. Ya. ¿Y qué dicen estos miserables políticos? No, que hoy les bajamos la comisión a las AFP, que no, mentira, hombre. Las han hecho más millonarias. Y todavía tienen el descaro de decir a través del ministro de Hacienda que se pusieron de acuerdo, gobierno y AFP. ¿Cómo la ven? Yo me siento obligado a leer el artículo 16, que por cierto lo tenía ahí seleccionado para que nos comentara al respecto. Adelante. Artículo 16. Los empleadores y trabajadores contribuirán al pago de las cotizaciones dentro del sistema en las proporciones establecidas en esta ley. La tasa de cotización del sistema será de 16% sobre el ingreso base de cotización. No va a decir a cuánto era antes, correspondiendo al 7.25% al trabajador y el 8.75% al empleador. Siga leyendo. No, tengo que abrir la ley completa. Solo es extracto tenía. Vale. Más adelante habla de la comisión. Okay. Que se la aumenta. Bueno, sí, del punto. Sí, perdón. Voy a comentarle esa parte que acabo de leer. Primero, antes había un 15% de cotización sobre el ingreso base de cotización. Es igual a salario. Ingreso base de cotización no es más que salario. O sea, lo que gana el trabajador mes a mes. De lo que gana el trabajador mes a mes, antes el trabajador aportaba el 15%. La diferencia estaba que el trabajador de su bolsillo ponía 7.25 y el empleador de su bolsillo ponía la contraparte, 7.75. Hoy la cotización se aumentó un punto porcentual del lado del patrón, pero escuchen esto. El artículo 16 de la ley derogada tenía un transitorio. Por eso les insisto en el decreto 787. El transitorio es el artículo 80 del decreto 787. Ahí dice ese decreto que los jóvenes cuya edad está entre 30 y 40 al año 2023 iban a transitar en el tiempo hasta tener un ahorro del 11.10%. ¿Y qué dice este nuevo artículo 16? Por eso le decía que lo siguiera leyendo. Que hoy estos jóvenes no aspiran más que al 9% de ahorro en su cuenta individual de pensión. ¿Cuánto nos han quitado? 2.10. Esa es la pérdida de valor. Tradúzcalo a cifras. ¿Cómo? Tradúzcalo a cifras al momento de la pensión, con un ejemplo. Vaya, o sea que de cada 100 dólares que la persona pone, está perdiendo cerca de 22 centavos. Así de fácil. ¿Ya? Okay. Eso en el tiempo se traduce en un monto considerable. Okay. Entonces, la reforma era necesaria. Bueno, hacer una reforma era necesario, pero la reforma, como lo hicieron, básicamente fue otro show publicitario, fue otro engaño, fue otro fiasco para las organizaciones de trabajadores. ¿Por qué no se han pronunciado las organizaciones que abogaban por la reforma de pensiones y que estaban tan entusiasmados? Bueno, porque les llegaron al precio, hombre. Vayamos a ver la gente de los sindicatos que le aplaude a esta gente política. ¿Ya? Ahí los va a ver usted, estimado Daniel y amigos. Los va a ver con sus hijos en la Asamblea Legislativa, con buenos cargos de asesores, ¿verdad? Otros
tratando de picar algún puesto en los próximos comicios del 2024, ya sea como propietario o suplente para la Asamblea Legislativa o dentro de los consejos municipales. Otros les han abierto espacio en las tripartitas de cada uno de los ministerios, bueno, en fin. Pero esos malos líderes sindicales no son representativos para nada. La mayoría tienen acéfalos a su sindicato, ¿verdad? Son personas que ni siquiera se han atrevido a debatir con su servidor, ¿verdad? Porque no tienen la capacidad de hacerlo. Y tercero, son personas que jamás han propuesto algo que venga de ellos. Así de fácil. Solo se limitan a un discurso hueco y vacío, pero nunca a una acción concreta en favor de los intereses colectivos. O sea, solo eran una barra móvil para ese momento, prácticamente. Exactamente. La mesa, ¿cómo le llama? La que usted participa. La mesa... Por una pensión digna. Por una pensión digna. ¿Participó activamente en las discusiones previas a esta reforma o no los incluyeron? No nos incluyeron, no nos tomaron en cuenta. No obstante, nosotros hemos analizado todo y dato curioso, ¿no? Cada una de las cosas que hemos dicho sobre este tema, con anticipación, por supuesto, se ha cumplido al pie de la letra. Voy a poner varios ejemplos. El primero de ellos, yo recuerdo que el día que presentaron el proyecto de ley, ¿verdad? Lo presentaron 3 personajes. El ministro de Hacienda, la vicepresidenta de la Asamblea y el ministro de Trabajo. Estos 3 personajes haciendo alarde de esa ley, ¿verdad? Yo 15 minutos aguanté la conferencia de prensa. 15 minutos. Y después de 15 minutos le dije yo a los compañeros, miren, les dije, sí, esto no sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer aprobando esto? ¿Ya? Dicho y hecho. Y no sirve primero porque mete en déficit el sistema de pensiones, les dije, sí, por ese bendito 30% de aumento. Eso lo dijimos en diciembre. Y en febrero, el equipo de trabajo del Fondo Monetario Internacional que se vino a reunir en Casa Presidencial confirmó el déficit y en su informe mencionó que ese aumento del 30% generaba muchos pasivos al fondo. Por lo tanto, incrementaba el déficit. Cumplido el pie de la ley. Y luego nosotros en febrero, marzo más o menos, advertimos del impago, que ya lo acaban de hacer oficial las calificadoras de riesgo. Eso es por poner solo un ejemplo, ¿no? Sí. Se habla de que en este momento el Ejecutivo ha extraído de los fondos de pensiones, no sé, usted manejará mejor los números, 1.200 millones, pero lo grave es más, no es, bueno, sí es que tocan los fondos, pero lo grave es que desconocemos, no han hecho pública esa información y la han reservado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que ha sucedido con el manejo del canje de la deuda es lo siguiente. La deuda la dividieron en 2 segmentos. Deuda pasada, que ellos la fechan hasta el 30 de diciembre del año pasado, y nueva deuda, que son las nuevas emisiones a partir de entrada en vigencia de la ley. Los números, de acuerdo a la deuda pasada, arrojan una deuda total acumulada en el tiempo de 9.000 millones de dólares. Esta deuda es la que hicieron el canje. Y adivinen qué, no van a pagar de esos 9.000 millones durante 4 años ni capital ni interés. Y tasaron el canje de la deuda al 7% de rentabilidad anual. Entonces hagamos los números. 7 por 4, ¿cuánto es? 28. 28% perdieron ya los fondos de pensión. En dinero, ¿cuánto es eso? 28%, licenciado Pineda. Así. Hay que hacer la matemática. 9.000 millones por el 28%
2.500 milloncitos ha perdido el fondo. ¿Eh? Traduzcamos eso a una cuenta individual. Bueno, divida 2.500 millones entre 840.000 cuentas activas. Le va a dar $3.000. Eso ha perdido cada cuenta. Por persona en promedio. Por trabajador. Por trabajador. O sea, es una especie de estafa al trabajador. Porque esos 4 años de gracia, yo entendía que había sido con relación a la última extracción de fondos que había hecho el Ejecutivo, que andaba ahí arribita de los 1.000 millones, ¿verdad? Pero usted nos está aclarando que es de toda la deuda. Así es. De 9.000 millones. No puede ser de la última extracción, es de toda la deuda, una deuda acumulada. Y cuando dice 24, está hablando de los 4 años, el 24%. 28%. El 28%, ¿Por perdón. qué? Porque ellos eligieron la tasa de 7%, pero con un periodo de 4 años de permuta o de gracia. Entonces usted multiplica 7 por 4 da 28. ¿No es así? Sí. Vale. Y ese 28% sumémosle el 2.10 que ya habíamos hablado de acuerdo al artículo 16. ¿Cuánto ha perdido cada fondo? 30.10%. Wow. Y viendo así los números, ¿es viable entonces ese aumento a la pensión que han hablado ahorita? ¿Qué tanto va a durar? No. Quien piense que su pensión va a ser vitalicia está equivocado. Artículo 98, inciso 1, dice textualmente el artículo que al cálculo de la pensión descrito en el artículo anterior, o sea en el 97, se le agregará un incremento del 30%. Ok, dejémoslo ahí. ¿Quién pone el 30%? Esa es la pregunta, ¿no? Ajá. La respuesta es sencilla. Artículo 94, inciso último. Creo que es el sexto. Total, que es el último inciso. Ahí dice, literal, que todos los beneficios descritos en esta ley, vejez, invalidez total y parcial y sobrevivencia, el financiamiento de los mismos corre a cargo de la cuenta individual. Entonces, ¿quién pone el beneficio del 30%? La misma cuenta individual, los mismos trabajadores, si es que hay fondos. ¿Verdad? Para que vean. Sí, pero, o sea, esto tiene un tope, ¿verdad? Hay un momento en que se agotan los fondos y ¿qué va a pasar? Lo que pasa es esto. Se supone que el cálculo que está descrito en el artículo 97 promete un aumento, una pensión para 20 años. ¿Sí? Pero el aumento del 30% lo que hace es que reduce prácticamente a la mitad la duración de la cuenta individual. O sea que estamos hablando que le va a durar su pensión calculada entre 10 a 17 años como máximo. ¿Sí? Ahí dependerá del monto de lo ahorrado. O sea que si su ahorro es bien grande, probablemente llegue a 17 años con su pensión calculada. O sea, pero no va a llegar ahí. Se está dejando un problema diferido para resolverse en el futuro, prácticamente en más o menos una década y media. No se está solucionando el problema. Exactamente. Ok. En cuanto al uso que hace la disponibilidad de fondos que tiene el Estado, o sea, el acceso que tiene a los fondos de pensiones, entiendo yo que antes no tenía un techo el Estado de lo que podía prestar. Y de hecho se habla de que la administración Bukele ha tenido una de sus grandes fuentes de financiamiento ha sido interna, especialmente los bancos y las AFP. En esta reforma se desaparece, ¿verdad? Ese techo. Claro,
Es que antes, de acuerdo al artículo 90 en adelante de la ley de empleoría derogada, había un techo de emisión de CIP, o sea, certificado de inversión previsional, o sea, deuda, de un máximo del 45%. Hoy eso lo quitaron. Hoy está a discreción del Consejo Directivo del ISP, de acuerdo al artículo 8 del decreto 615, que es la ley de creación del ISP, y de acuerdo al artículo 3 del decreto 616. Ya no hay límite en las emisiones de la nueva deuda, que antes se llamaba CIP, hoy se llama COP. Antes eran certificados de inversión previsional, CIP, hoy son certificados de obligación previsional, COP. Y que en el fondo es lo mismo. Lo mismo. Sí. Ok. El INPEP desaparece y aparece una nueva entidad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Es solo de nombre o hay algo de fondo? Prácticamente solo es nombre. El INPEP administraba en su momento un fondo de reparto y pagaba pensiones. Luego le dan muerte en el 98 a la parte de recepción de fondos, pero no a la de responsabilidad de pago. Por eso la deuda, presión. Porque cómo iban a pagar si no tenían de sus propios recursos, si no tenían ni un solo cotizante nuevo. Uh-huh. Hoy el ISP no es ni una cosa ni la otra. Sencillamente es una institución cosmética que supuestamente le dan funciones nuevas, pero para eso ya existía la Superintendencia Adjunta de Pensiones para velar por la buena administración de los recursos que estaban entrando a la cuenta de garantía solidaria versus la emisión de deuda y pago respectivo de las pensiones del sistema activo. Pero no, crean esta institución, más gasto, porque se necesita un presupuesto para crear una nueva institución, o sea, los famosos costos de transición. Y simplemente le dan funciones de fiscalizador y de policía. Pues y parte, pues. Porque dicho sea de paso, el ISP está cometiendo graves abusos en los cálculos de pensión para los cotizantes del antiguo sistema. Lo explico en pocas palabras. Les han dejado una fórmula de cálculo distinta a la de los obligados del artículo 98 y 97 y 98 de la nueva ley, y les han dejado, qué curioso, ¿verdad?, una fórmula de cálculo supuestamente derogada, que no es más que la siguiente: el 35% por los primeros 10 años más 1.5 por cada año adicional, teniendo un 55% del último salario más el 30% de aumento del 98. Es una especie de híbrido bien complejo, que está generando más déficit. Pero esto es aprobado y alcahueteado por el ICP. ¿Qué te quiero decir con eso? Que les están dando beneficios por los cuales los trabajadores no han aportado. ¿Sí? Les están dando doble beneficio y solo han aportado por uno. ¿Ya? Eso se llama desigualdad jurídica. Porque ¿y el resto qué? Los jóvenes que ingresen a trabajar, fíjense que nos ha caído la transmisión, pero como lo estoy grabando es un backup, ¿verdad? No es la primera vez que me pasa. Sí, ya me imagino quién lo manda a hacer. Va. Los jóvenes que van a ingresar laboralmente, ¿verdad?, al sistema y van a comenzar a cotizar, serían los que van a tener que asumir los costos de todo este desorden. Pero estaremos a tiempo para arreglar, o ya es... No, eso está a tiempo. Eso está a tiempo. Por eso decía yo. Es que, por eso explicaba al inicio. Lo que generacionalmente no hemos entendido, porque no nos han educado para eso, es que la clave en el caso salvadoreño es: primero cambiemos el modelo. ¿Sí? El modelo hay que cambiar. Es lo inmediato, lo que debe de ser antes que finalice cualquier mes
de este año o del otro, pero lo más pronto posible mejor. Cuando habla de cambiar el modelo, ¿a qué se voy. refiere? Okay. Ahorita voy. Dos cosas puntuales. Primero, hay que cambiar esa fórmula de cálculo y dejar establecida una para obligados y para optados al sistema. Es decir, esta fórmula tiene que ser actuarial. Y yo he propuesto una, que sería la siguiente manera. El 65% del último salario por 25 años cotizados, el 70% por 30 y el 75% por 35 años cotizados. Con eso, no tendríamos necesidad de estarle ofreciendo un 30% de aumento al cálculo, que lo tiene que pagar el mismo trabajador. No es necesario. Porque explico algo, ni con ese 30% extra que le están dando a los cálculos de las pensiones, adivinen cuánto es el porcentaje respecto al último salario máximo al que están llegando los trabajadores. En el mejor de los casos es 40 y 41%. Y yo te estoy ofreciendo 65, hay o no una diferencia, como mínimo. Sí, sí. Empecemos por ahí. Es una fórmula actuarial. No explico la parte actuarial porque nos vamos a llevar 3 días siempre. Pero yo lo puedo hacer, ¿ve? Ahora que quiera la gente estar 3 días aquí es otra cosa, o que podamos hacerlo. Sí. Pero eso se puede explicar más a nivel técnico. Pero lo he resumido, lo he sintetizado de una manera más entendida. Ok. Paralelo a eso, lo que tenemos que hacer es la distribución de la cotización en base al principio de redistribución de los ingresos al sistema. Y nosotros decimos, ok, dejemos el 16%, pero establezcamos un modelo mixto. 13% que vaya a administrar de cotización y que de ahí me saque un cálculo, el ISP, 2.5 a la cuenta individual por la AFP, y el 0.50 restante que se lo distribuyan como comisión para cubrir sus costos, tanto la AFP como el ISP. Me van a decir, pero si las AFP ganan 1%, que te van a querer agarrar la mitad. Bueno, no está de acuerdo la AFP con esa comisión, se me van al carajo. ¿Sí? Para eso está Bandesal, para eso están las cooperativas de ahorro y crédito, la banca privada, cualquier institución. Al saber que yo le digo, vaya, mire, aquí está el 0.50 de comisión que yo le ofrezco a usted, que equivale más o menos a unos 7, 8 millones al año, sin moverse, porque le va a llegar mes a mes de los trabajadores. Dime tú si no la van a querer agarrar otras instituciones. O sea, es una especie de depósito en los bancos, de los fondos de los trabajadores, a la tasa del mercado en ese momento. Pero está queriendo decir que las AFP no son necesarias. Es que no son necesarias, hombre. Bueno, con esto lo digo todo. Digamos que esa propuesta del licenciado Pineda no sirve. Quieren conservar el negocio, pero también quieren, como decimos al buen salvadoreño, aliviar a la gente. Aquí les va. Me hacen accionistas a todos y cada uno de los que coticen a las AFP. ¿Qué les parece? Y se administra solo. Es que soluciones hay, Daniel. Sí. Lo que tenemos es una pacotilla de idiotas ignorantes en el poder. Esa es la realidad de este país. ¿Qué tanto ganan las AFP de comisión? Ganaban antes de la reforma 18 millones en promedio.
Hoy para este año van a andar arriba de 26, 27 millones. 26, 27 millones por AFP. O en general. Por las dos. Las dos. Sí. Ajá. Y a pesar de este periodo de gracia que ha aprobado el gobierno. No, es que la comisión de la AFP está intacta. Por eso es que la AFP, si ustedes decían, no dijeron nada. Cállate. No han dicho absolutamente. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el ministro de Hacienda la semana pasada. Nos pusimos de acuerdo las AFP y nosotros. Déjeme entender. O sea que al trabajador le van a agarrar sus fondos. El Ejecutivo va a cubrir sus obligaciones fiscales y otras. Y van a haber durante 4 años, no va a haber ganancia, no va a haber rentabilidad de esos fondos tocados por el Estado, pero las AFP siempre van a cobrar, entonces va a dar un saldo negativo. No. ¿No? Es que la rentabilidad la pierde el trabajador nada más. La AFP va a seguir cobrando su comisión y su utilidad va a estar siempre disparada hacia arriba. No, por eso, pongámoslo. Ajá. Porque la AFP cobra 1% sobre la cotización, no sobre lo que ingresa como resultado de la inversión del fondo. Las AFP cobran $1 por cada $100 que administran. Ajá. Exacto. ¿Verdad? Ahora, si le fue bien o le fue mal cuando manejan esos fondos allá por otro lado y tratando de obtener... Es lo que menos importa. Es lo que menos importa. Si le fue bien, reciben más o reciben lo mismo siempre. No, es que le haya ido bien o no, reciben lo mismo. Ajá. Es un ingreso pasivo, pues. Es un ingreso pasivo, fijo. Por eso es que ellos están quedado callados. Aquí va una solución. Como ellos se prestaron a este impago por 4 años, yo he hecho pública mi propuesta, es la siguiente. La AFP no me cobra ni 5 de esa comisión durante 4 años como castigo ejemplar. Y ese 1% me lo trasladan a las cuentas individuales. Así se castiga la sinvergüenzada. ¿Van a quebrar las AFP por no cobrar 1% durante 4 años? No, porque adivinen qué. Las AFP han recuperado su inversión 19 veces. ¿Ya? Desde que surgieron. 19 veces. Tienen suficiente plata en cuanto a sus activos reportados como para hacerle frente a 4 años sin cobrar comisión, como castigo. O sea, las AFP sí pueden soportar esos 4 años que van a afectar al trabajador. Claro que sí. ¿Y qué nos puede decir sobre el uso de los fondos de las AFP por parte los fondos que administran las AFP por parte del Ejecutivo? Se habla de que este último pago de 800 millones fue extraído de ahí. Eso, como ellos no revelan información, no es una cosa que esté confirmada. Uh-huh. Lo que yo puedo citar son los boletines de rentabilidad donde habla del uso del fondo de pensión y reportados al mes de enero de este año. En la página 2 del boletín de rentabilidad de enero, ahí dice que el Estado ha hecho uso de 9,000 millones sobre una base de 14,000 millones que se han acumulado de 98 para acá. Esto equivale al 80% del total de la recaudación en el tiempo. Uh-huh. Lo que dice la superintendencia es cierto. Ahora, a costillas de los trabajadores, mejorar la calificación de riesgo sí es público. Lo hizo público Standard & Poor's en su último informe del 9 de mayo de este año. Uh-huh. Perdón, sí, del 9 de mayo. ¿Qué dijo? Dijo, como se cambió las reglas del canje de la deuda, los 4 años de gracia, ¿verdad? Sí. Eso le permite al Estado ahorrarse 500 millones por año. Entonces esos 500 millones por año significa que yo le mejoro la calificación crediticia, pero al gobierno. Quien queda jodido es el trabajador. ¿Sí?
Ese O sea, o sea que sacrifican al acreedor doméstico interno, pero quedan bien con el acreedor de afuera. así es. Interesante. O sea, pareciera un sistema mafioso, porque las AFPs agarran el dinero, no arriesgan, pero ganan. El ejecutivo agarra el dinero, lo presta y pone las reglas que le da la gana, ¿verdad? En detrimento de los fondos del trabajador. Así es. Ahora mi pregunta, Literal. sí, pero mi pregunta, me cuestiono así existencialmente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué los trabajadores, por qué los sindicatos, por qué la clase obrera no se toma las calles y no sale a poner bloqueos, a protestar? ¿Y por qué todo el mundo está pasivo? Porque la gente no ha sido formada en eso. La gente no tiene formación de sus derechos. Bueno, ¿qué mejor prueba? Saber el salvadoreño promedio que el derecho a la vida en este país no está garantizado y no salir a protestar. ¿Eh? La vida aquí en El Salvador no está garantizada. Si aquí los que están vivos es porque tienen fe en el Todopoderoso, así de fácil. Yo soy uno de ellos, ¿ya? O porque se cuidan a sí mismos. Pero de ahí, el Estado no te va a cuidar, papá. El Estado te va a mandar un comando de la policía, te va a meter preso y te va a matar en la cárcel. Así de fácil. Ajá, y si no está el Estado, está la pandilla, o está el delincuente común. Sí. Yo ¿Qué quisiera, garantías hay? sí, no, y menos bajo un régimen de excepción de más de un año, que ya no es de excepción. Ahora, los actores, las entidades actoras en este proceso, hablamos de que las AFP incluso se puede prescindir de ellas y me gusta la idea de ese modelo donde sean los trabajadores los que toman las decisiones. Y pues la rentabilidad y todos esos gastos administrativos que le queden al mismo trabajador. Me encanta esa idea, ¿verdad? Pero en este sistema de pensiones nuestro participan la superintendencia del sistema de pensiones, participa lo que se llamaba INPEP, que ahora va a tener otro nombre, participa, ¿qué otras entidades? Por lo que he escuchado son como unas 4 entidades que participan directamente. Ahora es gratis todo eso, aparte de lo que reciben las AFP. Lo que pasa es que en términos de ingreso, las AFP son las que se han quedado con el monopolio de la administración de las pensiones, pero especialmente de la ganancia. En cuanto a las responsabilidades de pago, es en las que están repartidas. Y están repartidas en el ISP, la Unidad de Pensiones del Seguro Social y el ISPA, porque el ISPA paga pensiones. Que se suponía iba a entrar en la reforma. Sí, pero ya dice el artículo 11 que queda afuera, ¿no? Así. Entonces, aquí se cumple aquel dicho que nosotros trabajamos mucho con el doctor Salvador Arias en el libro Pensión para Todos, del cual tu servidor fue partícipe. Ahí está aquel famoso dicho que dice que las AFP privatizaron las ganancias y socializaron las pérdidas. Cabal. Así es. Y ese famoso fideicomiso que se inició con Tony Saca, lo desaparece esta ley, pero ¿qué pasó con el dinero que estaba ahí? Es lo que acabo de explicar. Ese fideicomiso de nombre desaparece. Pero solo lo que hacen es trasladar los números de ese fideicomiso a un libro de registro que se llama Certificado de Financiamiento de Transición. Ese libro es un libro contable, pero eso es como cuando uno va a la tienda. Mía Chepa, dice mi mamá que si le pilla 2 libras de pollo, él lo va a pagar cuando le pague. En el cuaderno, mire, necesito $1 de francés en el cuaderno. Total que se hace la gran lista.
¿Qué tal si la mamá se va de la colonia? No le pagó la administración. Solo queda anotada ahí. Así, eso es lo que han hecho. Sencillamente, no tiene ningún respaldo, pues, a eso me refiero. Solo la promesa que el Estado va a asumir en caso de un colapso. Yo quiero ver, de acuerdo a los números que estamos viendo a nivel fiscal y financiero, macroeconómicamente hablando, cuando nos llegue el escenario del famoso corralito como en Argentina o en Grecia, ahí quiero ver si realmente van a cumplir con su obligación. Ahí los quiero ver. Y que las AFP serían directamente afectadas, porque los fondos los no, tienen. Las AFP en un escenario de eso se van. No, me refiero porque los fondos de los trabajadores que las AFP administran los tienen en los bancos, ¿o no? Sí. O sea, son el intermediario que llega solo a recoger, como en la chiviada. Bueno, yo soy del campo, ¿verdad? En la chiviada el que tenía los chivos cobraba cada vez que al ganador un peso, qué sé yo, 2 colones, 5 colones, y cada ganador le iba pagando, ¿verdad? Al final, pues, era el único ganador. Así es. Es parecido. Si tuviera que referirse a la diáspora salvadoreña, que se ha hablado de que las AFP van a ser más abiertas, que para que los salvadoreños residentes en el extranjero puedan invertir, ¿verdad? Puedan tener ahí sus fondos de retiro y puedan participar del sistema. ¿Qué les diría a usted? Bueno, que saquen su dinero. Si usted tiene estatus legal migratorio fuera del país, saque hasta el último 5 ya. Así de fácil. No espere. Ahí está el artículo, creo que es el 113 de la ley, que le dice cómo lo puede hacer. O si no, diríjase a la AFP donde usted cotizaba y ahí le van a mandar los requisitos. Y haga ese trámite. Y si usted quiere ayuda, pues con gusto su servidor le puede orientar. Y si no tiene estatus migratorio, no puede retirar no puede. Dinero. Tiene que esperarse hasta los 60 o 55 cents. Ok. Bueno, yo realmente han habido problemas ahí de conectividad, por eso quería salir de YouTube, porque casi cuando se trata de invitados bien conocidos, se me cae la internet, casualmente, ¿verdad? Casualmente. Saludos a quienes se han conectado con nosotros. Aquí el estimado Patricio Pineda está haciendo un esfuerzo, el cual apreciamos porque andaba en carretera, pues, y ya no llegaba a tiempo, entonces por ahí se estacionó, y si oyen una música de fondo, no es porque esté en un chupadero ni nada de eso, sino que buscó ahí donde tomarse un café y poder platicar con nosotros de estos temas. Ojalá que podamos tener una transmisión un poco más desde la comodidad de su casa y haya mejor, ¿verdad?, escenario. Saludos a quienes se conectaron. Mauro Navarro, que siempre está con nosotros allá desde el Midwest. Marielos Playtest, Octavio Machuca, Archie Washington, el compañero de voz de Washington Media, José Enríquez, dice Rolando Araujo. Saludos, Patricio. María Ulma, y dice excelente, dice Marielos Playtest. Saludos a Patricio. Y Alejandro Miranda estaba haciendo un space que no sé si se le cayó por los problemas estos que nos dio el Windows, pero como aviso, esto va a quedar, se está grabando en la nube y luego lo voy a subir a mi canal de YouTube, así que no hemos perdido ni una palabra de lo que Patricio nos ha compartido. Apreciamos mucho, de verdad, nuevamente esa disponibilidad de platicar con nosotros, aún sin conocernos, y yo dejo grabado su número y lo voy a estar molestando, preguntándole cosas. Sí, las personas que quieran comunicarse conmigo y preguntar sobre esto, pues dependiendo ahí el caso, pues ya, con respecto a los honorarios nos ponemos de acuerdo después, pero la idea es ayudar. A Soros se lo vamos a pasar. Bueno, muchas gracias y que tenga un feliz retorno para donde va, ¿verdad? Bendiciones a todos y a quienes van a ver esta transmisión más adelante en diferido. Bueno, solo quiero despedirme diciéndole a la gente que nunca olvide lo siguiente. El político lo que quiere de ti es únicamente tu voz.
nunca de los nunca mejorar tu calidad de vida. Tome en cuenta eso y tiene que filtrar las ofertas que le lleguen para las próximas elecciones. No se deje, no deje que elijan por usted, sea parte del cambio, no de la miseria. Bendiciones. Amén. Vamos a ver.